Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. ¿Qué significa realmente obedecer a Cristo? ¿Basta con evitar ciertos pecados? ¿Puede una persona obedecer externamente y, sin embargo, permanecer lejos de Dios? En nuestros días, la obediencia suele verse como una carga o incluso como algo contrario a la gracia. Sin embargo, las Escrituras presentan una realidad muy distinta. La obediencia es el fruto del amor, la evidencia de la fe genuina y la marca distintiva de quienes son verdaderamente amigos de Cristo. En este sermón, el gran teólogo puritano Stephen Charnock nos conduce a las palabras de nuestro Señor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Que el Espíritu Santo utilice esta exposición para examinarnos, humillarnos y llevarnos a una obediencia más sincera y gozosa hacia nuestro Salvador. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14. Estas palabras forman parte del discurso de Cristo después de la cena que había organizado. El capítulo comienza con una parábola en la que Cristo se compara con una vid y a los discípulos, y por lo tanto a todos los creyentes con las ramas. Algunos creen que Cristo usó esta parábola al pasar por unos viñedos para iniciar una conversación, y que sus discípulos reflexionaran espiritualmente al contemplar las viñas. Independientemente de si esto fue cierto o no, el discurso es extraordinario, tanto por mostrar la estrecha unión y relación entre Cristo y los creyentes, como por el método y los medios para el crecimiento espiritual en la santificación y la santidad. Cristo fue enviado al mundo para predicar una nueva religión, pero no una religión pasiva, sino fructífera. Dios Padre es el labrador que cultiva la vid y poda las ramas para que den fruto. Cristo utiliza varios argumentos para persuadirlos de que permanezcan en Él y por lo tanto de que den fruto. 1, versículo 6. El fuego es el destino de las ramas infértiles. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como una rama y se seca, y las ramas son recogidas, arrojadas al fuego y quemadas. 2, versículo 7. Sus oraciones serían poderosas ante Dios si siguieran sus palabras de manera práctica y fructífera. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. 3, versículo 8. La gloria de Dios y el honor de Cristo se promueven mediante ello. Cuando oran para dar fruto y así glorificar a Dios, no tienen por qué temer la respuesta a sus oraciones. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así demostréis ser mis discípulos. 4, versículo 9. Por gratitud, ya que Cristo les había demostrado el más alto afecto y continuaría haciéndolo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La evidencia del amor de Cristo es su obediencia a sus mandamientos. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si desean recibir el amor de Cristo, deben obedecerle y seguir su ejemplo. Los mandamientos de Cristo no son un ejercicio de autoridad, sino una expresión de su amor y preocupación por su bienestar. Versículo 11. Os he dicho estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Para experimentar gozo, deben guardar sus mandamientos. La manera de demostrar su afecto a Cristo es amándose unos a otros. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos. Cristo demostrará su amor dando su vida, y ellos pueden demostrar su amor obedeciendo sus mandamientos. El versículo sirve de puente entre dos argumentos para persuadirlos. 1. Su inmenso amor por ellos al dar su vida por ellos. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. 2. La revelación que les había dado, la cual era completa y clara. Versículo 15. Todo lo que he oído de mi Padre, eso es lo que les he dado a conocer. Así, cuentan con el amor de Cristo para animarlos y su revelación para guiarlos.
Cristo los invita a obedecerle usando el honorable título de amigos. Serán considerados sus amigos si guardan sus mandamientos. No solo les exige amor mutuo, sino también la práctica de todos sus preceptos. Cristo los llama amigos. Al obedecer sus mandamientos, demostrarán activamente que son sus amigos. De manera pasiva, Cristo se revelará a ellos. Los ha tratado como amigos al compartir con ellos los consejos de Dios que otros desconocen. Es apropiado que lo traten como amigo obedeciendo sus mandamientos. El honor de ser amigo de Cristo puede facilitar la aceptación de sus mandamientos. Sin embargo, Cristo no los llama amigos para que olviden que Él es su Señor y ellos sus siervos. Menciona la amistad como un privilegio y da sus mandamientos para recordarles su deber. Si hacéis lo que yo os mando. Agustín dijo que era un gran honor llamar amigos a sus siervos. Todos ustedes. Es universal. Quizás los hombres tengan pocos amigos íntimos, pero el corazón de Cristo es lo suficientemente grande como para incluir a todos. La amistad con Cristo es un privilegio de toda persona obediente. Tú, incluso si eres pobre y estás pasando apuros, las dificultades externas no impiden una conexión espiritual. Ustedes, mis discípulos y apóstoles que trabajan para Dios, no son mis amigos a menos que me obedezcan. No son los regalos ni los altos cargos, sino la obediencia exacta lo que da derecho a este privilegio. Ustedes son mis amigos ahora, no solo en el futuro. Esta afirmación no excluye el futuro, sino que lo garantiza. Serán amigos de Cristo porque ya lo son. No es algo que se deba esperar, sino algo que se debe experimentar en el presente. Si hacéis lo que yo os mando. Adán tenía un mandamiento que, de haberlo cumplido, habría permanecido en el amor de Dios. Cristo nos ha dado mandamientos que, si obedecemos, permaneceremos en su amor. La obediencia es necesaria, no para ganar favores, sino como condición para obtenerlos. Cristo revela cuán grata le es la obediencia al otorgar a quien la practica un título tan honorable. Es beneficioso para nosotros tener este título y obedecer los mandamientos de Cristo para nuestro propio bienestar. El texto describe tanto el privilegio como el deber, la relación y la acción. Privilegio y relación, amistad. Deber y acción si obedeces. Observen cuán maravillosa es la relación entre un alma santa y Cristo. Cristo no dice, los amo si guardan mis mandamientos. Un hombre puede amar a su sirviente o a su animal, pero no les concederá una amistad especial, debido a la posición del sirviente y la incapacidad del animal. Este título es más que una simple promesa de amor. Cristo ama a sus discípulos como amigos, no solo como sirvientes. El amor de Cristo es humilde y modesto. Él llama amigos de Dios a seres humanos insignificantes. No podemos ser sus siervos si no obedecemos sus mandamientos, pero al cumplirlos nos elevamos a un estatus superior al de simples siervos, incluso al de amigos. Los mandamientos de Cristo, no sus obras, son el objeto de nuestra obediencia. No se centren en lo que yo hago, sino en lo que les pido que hagan. Nuestra conformidad con Cristo no requiere que imitemos sus acciones, sino que obedezcamos sus mandamientos. El ejemplo de Cristo no nos guía sin sus preceptos. Algunas de las acciones de Cristo son irrepetibles, pero todos sus mandamientos son obedecibles. El privilegio está ligado al deber. El punto que quiero destacar tiene que ver con la naturaleza de la obediencia, tal como se deduce de estas palabras: si hacéis lo que yo os ordene. 1. Hazlo. La obediencia debe ser afirmativa. No te limites a evitar lo que te prohíbo. No basta con abstenerse de producir malos frutos, también debemos producir buenos frutos. Si descuidamos nuestros deberes, somos tan culpables como si hubiéramos cometido pecados. La higuera fue maldecida no porque produjera malos frutos, sino porque no producía ninguno. Ningún padre se conformará con un hijo que solo evita hacer el mal, pero no hace lo que debe. Muchos, como los fariseos, se contentan con evitar acciones negativas como no ser profanos, borrachos o blasfemos. Pero ¿cómo puede alguien reclamar el privilegio de ser amigo de Cristo si no demuestra tantas acciones positivas como negativas? Debemos tener tanto cuidado en hacer lo que Él quiere como en evitar lo que le disgusta. Quienes verdaderamente se despojan del viejo hombre también deben revestirse del nuevo.
No es una amistad genuina evitar acciones que podrían molestar a un amigo, sin hacer también cosas que podrían complacerlo. Dios espera que le obedezcamos de una manera que corresponda a la felicidad que nos ha prometido. Nos libera no solo del infierno y la ira divina, sino que también nos da acceso al cielo y a la felicidad. Por lo tanto, desea que hagamos buenas obras, no solo que nos abstengamos del pecado. Recordemos que nuestro Salvador no solo se llama Jesús porque salva del pecado, Mateo 1:21, sino también Cristo, porque Dios lo ha designado para gobernar, preparar y capacitar a las almas para el cielo. 2. Háganlo como amigos. La obediencia debe ser genuina. Un acto puede parecer amistoso cuando no hay nada de amistad ni buena voluntad en el corazón. Cada mandamiento requiere no solo cumplimiento externo, sino también interno, no solo acción física, sino también actitud espiritual. Dios no quiere la piel de un sacrificio sin la carne y las entrañas, ni quiere una obediencia que carezca de veracidad en el ser interior. Salmos 51:6. Cristo se preocupa no solo por la apariencia externa, sino también por la sustancia de cada acción. Los deberes no se distinguen por su apariencia externa, sino por su naturaleza interna. Las aguas pueden tener el mismo color, pero una puede ser dulce y la otra salobre. 2 manzanas pueden tener el mismo color, pero una puede ser una manzana silvestre y la otra deliciosa. Una serpiente puede tener la piel moteada, pero un veneno interno. Debemos adherirnos a la regla, asegurándonos de que el contenido de nuestras acciones coincida con ella. De lo contrario, podríamos cometer una gran maldad, como aquellos que creían estar haciendo la obra de Dios al matar a sus justos siervos. Juan 16:2. También debemos prestar atención a la actitud de nuestro corazón. De lo contrario, podríamos ser culpables de una gran hipocresía. Una acción amistosa no puede provenir del corazón de un enemigo, así como tampoco puede brotar buen fruto de un árbol podrido. Puede parecer plausible cuando el corazón está corrompido, como una persona con mal aliento que retiene perfume en la boca y huele bien. La fragancia no proviene de su aliento, sino del perfume, que no elimina la suciedad de su estómago ni la corrupción de sus pulmones. Cristo no puede considerar valioso ningún servicio que provenga de un corazón corrompido. Una multitud de tales acciones es como un cero, que no significa nada sin un número delante. Proverbios 10:20, el corazón del impío es de poco valor. Las buenas acciones no pueden originarse en un corazón corrupto, así como el agua dulce no puede brotar de una fuente amarga. Quien no considera el estado de su corazón, si ha sido sanado, si está en armonía, si se ha ablandado o si se ha congelado, y a quien no le importa cuán apático y desagradable sea su espíritu, no hace nada como amigo de Cristo. 3. Actúen como amigos. La obediencia debe ser genuina, debe provenir del amor con un corazón puro, como se menciona en 1 Timoteo 1:5. En el mandamiento de amar al prójimo, que precede al texto, las acciones externas por sí solas carecen de valor sin este componente, pero incluso los pequeños actos con amor genuino son muy apreciados. Un vaso de agua fría, Mateo 10:42, o una pequeña caja de ungüento ofrecida con sincero respeto a Dios son estimados y recordados. Así como una buena persona no aprecia las bendiciones sin el amor de Dios en ellas, nuestros actos de servicio no agradan a Dios sin amor. Un poco de comida y bebida ofrecida con amor a Dios es mejor que una gran riqueza ofrecida con su desagrado. Las llagas y los harapos de Job, soportados con amor a Dios, valían más que las finas vestiduras de sus enemigos, y un Lázaro hambriento estaba mejor que un rico epicúreo. Un solo acto de servicio con afecto a Dios es más valioso que todas las obras de las personas sin Él. No es señal de amistad dar un regalo valioso a alguien sabiendo que le disgusta. Los grandes gestos de servicio a Cristo sin afecto genuino son de la misma naturaleza. Cristo quiere que sigamos su ejemplo. Se entregó a sí mismo junto con sus bendiciones especiales, y nosotros debemos entregarnos junto con nuestros deberes especiales. Pero, ¿con qué frecuencia las personas cumplen con sus deberes no por amor a Cristo, sino por amor a sí mismas? La responsabilidad de Judas con la bolsa del dinero pudo haber sido una razón para su obediencia a Cristo,
para beneficiarse de ella, y cuando los fariseos le ofrecieron más, traicionó y abandonó a Jesús. «Hazme obispo de Roma», dijo alguien, «y seré cristiano». Cuando las personas fingen servir a Dios para obtener ventaja de otros, o cuando fingen ser religiosas para engañar más fácilmente, para que perezcamos más lucrativamente bajo el nombre de cristiano, no están haciendo lo que Cristo manda, sino lo que desean. 4. Hazlo. No te veas obligado a hacerlo, sino hazlo de buena gana y libremente. Algunas personas solo le rinden culto a Dios de forma superficial, algo que Pablo advirtió a los siervos que no hicieran a sus amos en Efesios 6:6. Pueden ofrecer alguna forma de obediencia mientras piensan seriamente en la omnisciencia de Dios, pero se burlan de Él cuando les da la espalda. Otros pueden obedecer por temor al juicio, lo cual puede motivar, pero no puede ser la razón principal de nuestra obediencia. Una persona puede parecer obediente y dispuesta, pero con la motivación equivocada, así como los escolares pueden estudiar diligentemente un día no porque les guste aprender, sino porque quieren jugar al día siguiente. De manera similar, un niño que está jugando puede correr rápidamente a hacer el recado de su padre, no por obediencia, sino para volver rápidamente a su juego. Otra forma de disposición puede surgir cuando la obediencia se ajusta a nuestra corrupción, y este tipo de obediencia es lo que el diablo desea. En la historia de Job, el diablo estaba dispuesto a seguir la orden de Dios de privar a Job de sus bienes, no por obediencia, sino con la intención de arruinarlo y con la esperanza de que se revelara su hipocresía en lugar de su sinceridad. 1. Existe libertad en contraposición a la coacción. No es el acto en sí, sino su naturalidad lo que indica obediencia. La obediencia forzada puede ser compatible con una naturaleza diabólica y por lo tanto no puede ser señal de amistad con Cristo. El diablo obedece a Dios, pero por la fuerza. Se ve obligado a la obediencia negativa y a veces a la positiva, no por la conciencia de un mandato, sino por la coacción del poder de Dios. Por ejemplo, en Lucas 8:28, cuando Cristo le ordenó salir de la morada que había ocupado durante mucho tiempo. Puede haber una coacción por educación que apenas se nota, mientras que es más visible en un hombre profano. Como una piedra tosca que no se mueve más allá de donde un brazo fuerte puede lanzarla, así un hombre profano no se mueve más allá de donde su conciencia o algún temor a los hombres lo obliga a cumplir con cualquier deber de obediencia. Pero un hombre que tiene la ventaja de una educación religiosa es como una piedra pulida hasta obtener la forma correcta, que se mueve sobre una superficie plana al menor contacto. Si bien existe cierta restricción en ese movimiento, no es tan perceptible, porque las partes, gracias a su suavidad externa, están preparadas para tal movimiento. Lo mismo ocurre con un hombre que ha sido pulido por la educación. Sin embargo, la obediencia que Cristo exige es la libertad. Por lo tanto, las buenas acciones se llaman frutos de justicia, frutos de santidad, porque así como un árbol da frutos naturalmente, así también un verdadero cristiano da justicia. El jardinero ayuda regando y cavando, pero no obliga al árbol. Dios ayuda al hombre en la primera conversión, pero no fuerza el alma. En Gálatas 5:19, 22 se observa que los pecados se llaman obras y las gracias se llaman frutos, para mostrar la libertad de un hombre santo y la servidumbre de un hombre impío. Un hombre bueno no se ve obligado a cumplir un deber simplemente por un repentino remordimiento de conciencia. Así como los impíos naturalmente proveen para sus deseos, así también los hombres buenos se esfuerzan por proveer para su obediencia y gracias. La ley, como un maestro de escuela, castiga a algunas almas desobedientes para que obedezcan, pero el Evangelio da una disposición de espíritu para el día del poder. Salmo 110:3. La diferencia entre estos dos poderes radica en que la ley es una poderosa restricción combinada con severas amenazas que generan miedo, mientras que el Evangelio es una poderosa restricción combinada con promesas bondadosas que ayudan a amar. Smash.
libertad en contraposición a la monotonía y la pesadez. El deleite de Dios en una persona santa se da como una razón de su misericordia, como en Salmos 18:19. Me libró porque se complació en mí. Y nuestro deleite en Cristo debe ser la razón de nuestro deber. Si hacéis lo que yo os mando. Cristo no exige una acción lenta y pesada, sino una obediencia como la que Él mismo realizó a su Padre, como se afirma en Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. La obediencia de Cristo no fue un esfuerzo pesado, fue su alimento y bebida hacer la voluntad de su Padre, como en Juan 4:34. El alimento y la bebida no solo se desean naturalmente, sino que también se reciben con gozo. La alegría acompaña la elección de algo, como se afirma en Salmos 119, 173, 174. He escogido tus preceptos, y tu ley es mi deleite. La indiferencia es señal de que nunca lo elegimos, sino que nos vimos obligados a ello. El pecado es dulce para el impío, como un manjar para el paladar del glotón. Job 10:12. Él considera el deber como una carga, y un verdadero discípulo lo considera un honor. Él, como el sol, se regocija al correr, y cuando está al servicio, su corazón clama, como Pedro en el monte: ¡qué bueno es estar aquí! Tal alegría en el servicio propicia la alegría en las misericordias, como en Isaías 64:5. Saldrás al encuentro del que se regocija y obra justicia. Cristo no ama el servicio melancólico y flemático. Tal temperamento en los actos de obediencia es una deshonra para Dios y la religión. Revela que albergamos celos hacia Dios, como si fuera un amo severo. Para la religión, hace que otros piensen que los deberes son tareas tediosas, no privilegios. Por lo tanto, cuanta más alegría en la obediencia, más cristiano será el carácter. Cuanta más apatía, más anticristiano. Los discípulos de Cristo no poseen esta vitalidad en una igualdad constante. Las alas del alma empapadas en pecado, al igual que las de un ave encharcada, se debilitan. La pesadez del hombre bueno proviene de las enfermedades y dolencias. Un hombre fuerte y activo puede estar postrado en su lecho de enfermo y ser reacio a ser movido, pero la pesadez del hombre carnal proviene de su naturaleza y voluntad. La pesadez del hombre malvado se debe a su deber, pero la del hombre bueno se debe a su propia deficiencia. Su gozo consiste en el espíritu, pues la carne es débil y nunca lo será de otra manera en este mundo. 3. Haz lo que sea, etc. Pero no con pereza. La obediencia debe ser diligente. A Dios no le gusta la obediencia lenta. No quería un asno ofrecido en sacrificio, como en Éxodo 13:13, sino que quería que fuera redimido con un cordero, o que se le quebrara el cuello. Un verdadero cristiano es como un serafín con 6 alas para volar en los encargos de Dios, como en Isaías 6:2, o como las criaturas vivientes en Ezequiel 1:14, que corrían y regresaban al aparecer un relámpago, que es el movimiento más rápido. Los miembros sanos se mueven al mandato de la voluntad, mientras que los miembros paralizados deben ser arrastrados. El hombre naturalmente quiere un Dios dispuesto, pero no un corazón dispuesto. Quiere un Dios dispuesto a atender sus quejas, pero no quiere un corazón dispuesto a atender los mandamientos de Dios. Pero los hombres buenos toman a Dios por su palabra, ya sea una palabra de precepto cuando Él tiene alguna obra para ellos o una palabra de promesa cuando tienen alguna necesidad que Él suplirá. Los hipócritas pueden ser obedientes en sus promesas, como el hijo del Evangelio que prometió ir a la viña en Mateo 21, 29, 30. Un hombre bueno hace más sin resolverlo abiertamente, mientras que otro resuelve más sin actuar abiertamente. Un amo se tomará a mal que un siervo cuestione sus órdenes. Pablo se puso manos a la obra que se le ordenó hacer rápidamente en Gálatas 1:16. No consulté con carne ni sangre, no convocó a carne ni sangre a un consejo de ministros.
Lo que hacemos por Cristo debemos hacerlo sin consultar con la corrupción, que es enemiga de Dios y de sus caminos. Tales consejeros nos proporcionarán evasivas para eludir nuestro deber y presentarán las cosas como imposibles o inoportunas. Dirán que no se puede hacer en absoluto o que se puede hacer mejor en otro momento. Como se dice de nuestra propia nación, perdemos más con los tratados que con la guerra. Así también se puede decir de nuestra corrupción. Perdemos más con tales tratados que con una guerra abierta contra ella. Dios empleó a Moisés a pesar de su lentitud al hablar, pero lo reprendió por su lenta obediencia. Abraham fue tan rápido en obedecer el mandato de Dios como lento fue Moisés, como se ve en Génesis 17:23. El mismo día en que recibió el mandato de la circuncisión, lo puso en práctica. No dudó ni un instante para evitar que la razón carnal interviniera con objeciones. La disposición de los gentiles a obedecer a Cristo se expresa en el Salmo 18:44. Tan pronto como oigan de mí, me obedecerán, como Eliseo, quien al extender Elías su manto sobre él, dejó a su padre, sus bueyes y su arado y corrió tras él. Cuanto más fuego hay en algo, más activo es. Cuanto más espíritu divino, más vigoroso. 4. La obediencia debe ser constante, no esporádica. Dios desea obediencia constante. Deuteronomio 5:29 dice: Ojalá tuvieran un corazón así, que guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien. La vida de una persona nunca será plena hasta que lo haga. 1. En tiempos de pecado, la obediencia debe ser más visible. Las personas buenas deben brillar como luces en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. Las estrellas brillan con más intensidad en las noches más oscuras, cuando no hay nubes. Las personas buenas son como fuentes que están más calientes durante las estaciones más frías. Cuando amó y respetó David más los preceptos de Dios, cuando la gente desobedecía su ley. Salmo 119-126, 128. Duplicó su aprecio y obediencia a los mandamientos de Dios cuando vio que otros los violaban más. Usa un doble por tanto, diciendo: Por tanto amo tus mandamientos más que al oro, por tanto estimo que todos tus preceptos acerca de todas las cosas son rectos. Cuanto más los despreciaba la gente, más los valoraba, porque sabía que eran los más queridos por Dios, ya que eran los más odiados por los hombres. David había sido reconfortado por Dios en su aflicción, y le agradaría más cuando fuera deshonrado. La sabiduría, o Cristo, justifica a sus hijos ante sus adversarios. Por lo tanto, ellos deben justificar a la sabiduría ante sus enemigos. Cristo quiere que su pueblo dé testimonio, mediante su profesión y práctica, contra los pecados de su tiempo. Él juzgará y condenará al mundo con ellos por su aprobación. José de Arimatea fue valientemente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, aun cuando la malicia de la época había llegado a tal extremo que lo condenaban a muerte. Los tiempos de pecado aumentan la maldad de los impíos, pero fortalecen las virtudes de los piadosos, haciéndolos más vigilantes, y la vigilancia los hace más prácticos. Demostramos ser verdaderos amigos de Cristo cuando lo reconocemos entre una multitud de enemigos. La oposición hace que Dios se fije en nuestra obediencia de una manera especial. Es probable que el resentimiento de Judas hacia la bondad de María al ungir a Cristo fuera la razón por la que el aroma de ese ungüento se extendió por todo el mundo. 2. En tiempos de sufrimiento. En momentos de sufrimiento por parte de Dios, como el abandono, la obediencia de Cristo fue excepcional. Obedeció a Dios incluso cuando Dios lo había abandonado. Un verdadero discípulo no es como Saulo, impaciente por esperar a Dios cuando éste oculta su rostro y acude a una hechicera en busca de consejo. Job dice: aunque me mate, en él confiaré. Job 13:15. Obedecer a Cristo cuando manifiesta su amor es obedecernos a nosotros mismos. Obedecerle cuando se oculta es amor puro y obediencia a Él. En tiempos de sufrimiento, a manos de los hombres, muchos obedecen para su propio beneficio, pero la obediencia hasta la muerte es propia de un verdadero discípulo. Apocalipsis 3:21.
como lo fue de su maestro, Filipenses 2:8. La miseria suele hacer que la gente olvide más sus virtudes que sus vicios. Muchos son como los judíos que gritan Hosana cuando Cristo triunfa y luego huyen de él o votan en su contra cuando es condenado. Muchos llegan a vivir por Cristo, pero no a morir por él. La vergüenza, la burla y el escarnio no impidieron que Cristo muriera por nosotros. ¿Por qué habrían de impedirnos morir por Cristo? El apóstol habla de aferrarse a lo bueno, Romanos 12:9, lo que está unido no se separa fácilmente. Debemos aferrarnos a él tan estrechamente que nada nos separe de él. El viento no derribará un caracol ni ninguna otra sustancia pegajosa de un árbol. Por lo tanto, la constancia es un aspecto esencial de la obediencia que Cristo exige. Sus árboles dan fruto en la vejez. Salmo 92:14. La edad hace que otras cosas se deterioren, pero hace florecer al cristiano. Algunas personas son como caballos desbocados, llenos de energía al comienzo de un viaje y cansados mucho antes de llegar a su destino. Un buen discípulo no desearía una felicidad pasajera de Dios, ni le ofrecería una obediencia temporal. Así como desea que su gloria perdure mientras Dios viva, desea que su obediencia perdure mientras Él viva. Judas tuvo un buen comienzo, pero lo destruyó todo al final al traicionar a su maestro. El sujeto de esta acción debe ser la persona en su totalidad. No podemos hacerlo solo con una parte de nosotros mismos, sino que todo nuestro ser debe entregarse a Dios. Las tablas de la ley estaban escritas por ambos lados, Éxodo 32, 15, 16, y así debe ser nuestra obediencia en cada aspecto de nuestra vida. Acab, Herodes y la tierra pedregosa fueron parciales en su obediencia, como Efraín un pan sin voltear, Oseas 7:8, horneado por un lado y masa por el otro. Como dijo Jerónimo, Nerón por dentro, Catón por fuera. Sin embargo, nuestra obediencia a Cristo debe corresponder a nuestra antigua enemistad. Así como aquella se extendió por toda el alma, así debe ser nuestra obediencia. Debe haber un entendimiento iluminado, una voluntad flexible, una conciencia tierna, afectos regulados y miembros vigilantes para cumplir los mandamientos de Dios. Como el Padre le dijo al Hijo pródigo, todo lo que tengo es tuyo, así también nuestras almas deben decirle a Cristo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, entendimiento, voluntad, afecto. Debemos sacrificarnos por completo, tal como los holocaustos de los israelitas se consumían totalmente. El objetivo es todo lo que sea, tantas cosas como yo os mando. No debemos considerar suficiente obedecer 1 o 2 mandamientos, sino cada uno de ellos. Cristo cumplió cada mandamiento de su Padre, y nosotros debemos cumplir cada mandamiento de Cristo. Uno no es conforme al corazón de Dios, sino cumple toda su voluntad, como lo hizo David. Hechos 13:22. Josías también recibe el mismo elogio por la universalidad tanto del sujeto como del objeto. Se volvió al Señor con toda su alma, conforme a toda la ley de Moisés. Segunda de Reyes 23:35. Debe existir una disposición habitual que se ponga en acción cuando surja un mandamiento en particular y la oportunidad de obedecerlo. Ningún mandamiento es demasiado bueno, demasiado justo o demasiado santo como para no merecer nuestro máximo nivel de cumplimiento. Cuando no podemos cumplirlo, debemos lamentar nuestras deficiencias. La obediencia está completamente desafinada si se ignora un solo mandamiento. El laúd no puede producir música si una cuerda, la aguda, está rota. Cuando el pueblo fue a recoger maná en sábado y quebrantó la ley, Dios los acusó de violar toda la ley. Éxodo 16, 27, 28. Es hipócrita desobedecer cualquier mandamiento. Si queremos que todos nuestros pecados sean perdonados, debemos estar dispuestos a obedecer todos los mandamientos de Dios. Además, es peligroso, como quien debe recorrer 10 millas pero solo recorre 9. Jamás llegará a su destino. 1. Todo lo que yo os mando en su verdadero sentido y propósito. No debemos seguir el ejemplo de los fariseos que, aunque no anulan la ley, la debilitan con falsas interpretaciones, haciéndola insignificante y quitándole la vida y el alma de un mandamiento.
2. Todo lo que yo os mande, aunque a otros les parezca insignificante y humilde. Así como Cristo no consideró nada demasiado humilde para hacer por nosotros, nosotros tampoco debemos considerar nada demasiado humilde para hacer por Él. Debemos esforzarnos por ser aún más humildes por el honor de Cristo. David afirmó que era mejor ser portero en la casa de Dios que habitar en las tiendas de la maldad. El deber más pequeño debe cumplirse. El arte se manifiesta mejor en las pequeñas obras, y así la gracia en el cumplimiento de los mandamientos más pequeños. La naturaleza triunfa en las cosas pequeñas, e incluso una mosca muestra el poder de Dios, al igual que el mundo entero. El acto más pequeño de sinceridad es aceptable para Dios, al igual que la mayor hecatombe o el sacrificio de animales en 1000 colinas. El mandamiento más pequeño debe ser tan valioso para un alma justa como el más grande. No debemos ignorar el más grande por su dificultad, ni despreciar el más pequeño por su insignificancia. Quien quebrante incluso el mandamiento más pequeño será el menor en el reino de los cielos. 3. La persona que ordena, haced lo que yo os mande. La autoridad de Cristo debe considerarse en toda obediencia, y sus mandamientos deben ser nuestra norma. Cuando seguimos la ley sin considerar la autoridad de quien la promulga, obedecemos la ley, pero no al legislador. Los hombres pueden seguir la letra de la ley, pero aún así despreciar la autoridad de quien la dio. Como dijo Jerónimo, no debemos considerar tanto la cantidad de poder, sino la dignidad de quien lo ostenta. No solo debemos ver a Cristo como un amigo, sino también obedecerle como nuestro soberano. Si somos amigos del Rey, no debemos olvidar que también somos sus súbditos. Debemos hacer lo que Cristo manda, no solo por amor, sino también por deber, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Rey. Uso 1. Esto nos recuerda la excelencia de la religión cristiana. Exige el más alto nivel de pureza y confiere los mayores privilegios. Nos lleva a los estándares de Dios y nos brinda la amistad de nuestro Creador. Ninguna otra religión tiene tantos beneficios ni tantos deberes. Nada exige tanta exactitud en los caminos de Dios, ni otorga tanta felicidad a la criatura. Otras religiones pueden permitirse ciertas cosas para ganar prosélitos y proponer recompensas carnales para atraerlos, pero los mandamientos del Evangelio son santos y las recompensas son grandes. Otras religiones consisten en aspectos negativos, mientras que el Evangelio consiste en aspectos positivos. El Evangelio revela más pecado y exige más santidad. Nos da una razón para amar, no para temer como nuestra motivación. No nos obliga a obedecer, sino que nos persuade con gracia. La obediencia al Evangelio no es resultado de la esclavitud, sino del amor y la amistad. 2. La obediencia no es solo nuestro deber, sino también nuestro privilegio. Nos concede el honor de ser amigos de Cristo, y este consuelo indescriptible endulza incluso el deber más difícil. Quienes permanecen ociosos en el mercado no reciben tal recompensa. Es un gran honor ser amigo de un rey, pero ser amigo de Cristo es inmenso. En guardar sus mandamientos hay una gran recompensa. Esta recompensa supera cualquier honor terrenal. Enoc era solo el 7º desde Adán, pero su caminar con Dios era su verdadero honor. Ser amigo de Cristo en harapos es un honor mayor que ser el rey del mundo entero con túnicas púrpuras. Jerónimo dijo de un senador romano que era noble no por ser consularis, sino por ser cristianus. El acto mismo de santa obediencia ofrece un reflejo más dulce que todos los placeres del mundo. Cristo llama al Evangelio un yugo, pero uno ligero. Lo llama un yugo como lo entienden los hombres naturales, no como lo perciben los hombres de gracia, pues es más un privilegio que un yugo. Cristo revela la gloria de su amor en el corazón, así como Dios reveló la gloria de su presencia en el templo. 3. Los profesores desobedientes son inexcusables. Cuanto mayor sea el honor ofrecido como invitación, mayor será el pecado al rechazar las condiciones para disfrutar de ese honor. Valdría la pena soportar los tormentos de miles de años para alcanzar el privilegio de ser amigo de Cristo, pero eso no es necesario.
No tenemos que sacrificar a nuestros primogénitos, ni ofrecer miles de carneros, ni 10,000 ríos de aceite, ni sufrir en el infierno durante un número finito de años. No se requieren penitencias imposibles, ni severas, solo haced lo que yo os mando, y quienes las han probado saben que sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Qué irracional es no cambiar el estiércol por oro, los harapos por vestiduras, la miseria por la felicidad, el infierno por el cielo y el pecado por Cristo. Cualquiera que se niegue a convertirse en el favorito de un príncipe realizando una tarea sencilla merece ser rechazado de la corte sin piedad. ¿Qué excusa puede haber para quien no quiera cambiar la esclavitud al diablo por la amistad con el Redentor? ¿Acaso alguien puede culpar a Cristo por negarse a tener cualquier relación con ellos y ordenarles que se apartaran de Él cuando rechazaron su amistad y no quisieron tener nada que ver con Él? 4. ¿Cuánto consuelo y aliento se puede obtener de esto, incluso bajo todas las críticas? ¿A quién le importan los ladridos de los perros cuando se persigue algo que conlleva un gran honor? Al diablo no le importan las opiniones de la gente. No considera sus maldiciones una pérdida, pues es de naturaleza superior y continúa con sus propósitos. ¿Acaso nosotros, con nuestra naturaleza divina, deberíamos desanimarnos de obedecer a Dios por las críticas? ¿Nos desanimarán las críticas a obedecer algo que conlleva tan gran honor? ¿Qué significa ser criticados y despreciados por un breve tiempo aquí, mientras contamos con el favor de Dios, para luego, tras unas noches de descanso, ser elevados del polvo a la gloria, disfrutar de su amistad eternamente y estar en la gloria donde Él está? Esto sería un apoyo cuando las balas silben a nuestro alrededor. Es imposible desanimarse ante tan vívidos pensamientos de un honor tan grande. Consideren seriamente este honor y luego consideren los obstáculos y vean si estos últimos no son superados por el primero. ¿Acaso un santo glorificado, reencarnado en el mundo, rechazaría la obediencia ante semejante exhortación por temor a reproches? Sería tan absurdo como convencerlo de arder en el infierno antes que hacerle renunciar a tan gran honor por una oposición tan leve. Que una nube negra cubra la cabeza de un viajero no le impedirá interrumpir un viaje necesario a la corte para convertirse en amigo del rey o en su yerno. 5. ¿Qué incentivo tenemos entonces para exigir obediencia? Este es el deleite de Cristo y Él considera apropiado recompensarlo con nada menos que una amistad especial. Cristo miró con amor la moralidad del joven. Mucho más mirará una obediencia evangélica. La pompa del mundo o las vanidades brillantes que anhela el corazón humano no pueden reclamar esta dignidad. Aunque la obediencia pueda ser humilde, si es sincera, es el deleite de Cristo. A Él le encanta ir a su viña y contemplar las uvas tiernas, así como el fruto maduro. Cantares 7:12-8:2. Al obedecer los mandamientos de Cristo, nos mostramos como sus amigos y mantenemos su honor en el mundo. Esto convence silenciosamente a otros y les hace sentir cierta veneración por la religión. La gente suele juzgar los principios por las prácticas, y nunca se oye a nadie hablar en contra de los principios de una religión sin antes criticar las prácticas de sus seguidores. Al obedecer a Cristo, glorificamos a Dios y a Cristo. Mateo 5:16. Es decir, hacemos que otros hablen bien de la religión. Que este honor de ser amigos de Cristo nos anime a la obediencia como medio. Es una lástima que quienes podrían alcanzar tal privilegio busquen algo inferior. Alejandro Magno buscaba reinos, Domiciano disfrutaba cazando moscas. ¿Cuántos se adaptan a los principios y la voluntad de los demás por una pequeña recompensa o incluso sin ninguna? ¿No deberíamos conformarnos a la voluntad de nuestro Redentor para obtener un título tan glorioso? Primero debemos ser Jacobs, suplantadores del vicio, antes de poder ser Israel, videntes de Dios. Concluyamos con algunas indicaciones. 1. Vivamos como si Cristo nos estuviera observando para ver si actuamos como sus amigos o no. Recordemos que cada acción queda registrada en nuestra conciencia, recordada por Cristo, y será juzgada por Él como un acto de amistad o de enemistad.
Las personas solo ven la apariencia externa de nuestras acciones, pero Cristo ve nuestro corazón y el espíritu que las impulsa, para ver si nos ajustamos a sus mandamientos. Antes de hacer nada, recordemos que estamos siendo observados y que Cristo ve nuestros pensamientos, principios e intenciones. 2. Vivamos como si cada acción pudiera ganar o perder el favor de Cristo. No sabemos si nuestras acciones nos llevarán a obtener su favor o a rechazarlo. No sabemos si nuestra eternidad será bendecida o miserable, dependiendo de nuestras acciones. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y conscientes de nuestras acciones, ya que podrían tener consecuencias eternas. 3. Vivamos como si la gloria de Cristo dependiera de cada acción que realizamos. Si nuestro crédito, riqueza y relaciones dependieran de una sola acción, seríamos diligentes y cuidadosos al llevarla a cabo. Recordemos que nuestra relación con Cristo y su honor están en juego en cada acción que emprendemos, y actuemos en consecuencia. 4. Vivamos como si debiéramos rendir cuentas inmediatamente de todo lo que hemos hecho. Imaginemos el tribunal de Cristo y preguntémonos si podemos justificar nuestra amistad y obediencia a Él en cada acción que emprendemos. 5. Vivamos como si viéramos a Cristo ante nosotros, crucificado con todas las obligaciones del amor. Reflexionemos si el acto que estamos a punto de realizar es digno de tan inestimable bondad o si, por el contrario, lo expone a una vergüenza pública. No iramos a aquel cuyo corazón está abierto para nosotros y que nos colma de bondad. 6. Vivamos como creemos que viviría un alma condenada si volviera a vivir bajo el conocimiento de tal promesa. Obedezcamos de todo corazón, oremos fervientemente, indaguemos diligentemente sobre sus mandamientos y aprovechemos cada oportunidad para cumplir con nuestro deber y alcanzar nuestro privilegio. Imaginemos un alma condenada frente a nosotros cuando estamos a punto de cometer un pecado y preguntémonos si aún así procederíamos si se nos recordara que fue por menos que esa alma fue juzgada enemiga de Cristo y miserable para siempre. Puede que no tengamos objetos de temor ante nuestros ojos, pero tenemos esta promesa en la palabra, que es más apropiada para naturalezas ingenuas, para ser llamados amigos de Dios y de Cristo, si hacemos todo lo que Él nos manda. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.